Bienvenidos a Ronnie Analiza. Hay una frase muy célebre que dice: la noche no es tan oscura como un momento antes de que amanezca. Y esto tiene un contexto muy claro, es decir, estamos ante una situación bastante complicada en Venezuela, existe una situación de desesperanza en muchos sectores de la población debido a los constantes ataques que realiza el régimen en contra de la población y en contra de las autoridades políticas como los diputados de la Asamblea Nacional. En ese sentido, yo les propongo un ejercicio para todos aquellos que pierden lentamente la esperanza o que pierden lentamente el ánimo o que han tomado la decisión incluso de empezar a criticar de manera seria a Juan Guaidó. Imaginémonos una Venezuela sin Guaidó en este momento. Imaginémonos. ¿Cómo sería la situación exactamente ahora? Veamos. Es decir, ¿estaría solucionado el problema de la luz eléctrica? ¿Estaría solucionado el problema del agua? ¿El régimen tiene la capacidad de proveer alimento suficiente para toda la población? ¿O medicamentos? ¿O equipamiento? Como ustedes saben, las escuelas se han cerrado, las universidades también. La mayoría de esas instituciones académicas ya no trabajan. El sistema del transporte está destruido. No tienen capacidad para poder comprar repuestos, llantas, cambios de aceite, etc. ¿Podría el régimen en una Venezuela sin Guaidó poder solucionar todos estos problemas? Más aún ahora con las sanciones producidas por los Estados Unidos. Estas sanciones evidentemente han provocado muchos problemas a toda la población, pero principalmente a los agentes del régimen, a todos estos esbirros de la dictadura narcogenocida de Nicolás Maduro, porque ahora a ellos también se les ha afectado su propia billetera. Muchas de sus cuentas en muchos países han sido paralizadas, han sido suspendidas y veremos esos recursos a quienes serán entregados en el futuro. Pero les decía, una Venezuela sin Guaidó, ¿sería una Venezuela sin esperanza? ¿Sería una Venezuela sin posibilidad de recuperar la libertad? Particularmente yo no creo. Y el mismo Juan Guaidó en muchas oportunidades ha dicho que a él no le gustan los personalismos y que evidentemente si él en algún momento cayera preso, la lucha por la libertad no puede de ninguna manera retrasarse, no puede de ninguna manera desalentarse, ni mucho menos rendirse. Toda la población tiene que estar segura de que en realidad lo que se está haciendo no es por una persona, por supuesto. Se está haciendo este proceso de búsqueda de la libertad, este proceso de manifestación permanente y continua en las calles, este proceso de denuncia ante los tribunales internacionales, ante todos los organismos internacionales, de las acciones criminales que ha cometido el régimen en todos los espacios del mundo. Entonces, se lo está haciendo porque se quiere dejar una mejor Venezuela para las generaciones futuras, porque se necesita vivir en un país en el que se pueda comer, en el que se pueda ir al médico sin ningún problema. Se necesita eso, y esta lucha es por todas aquellas personas que no tienen las capacidades y las posibilidades de protestar por sí mismos, y entre ellos hay que mencionar, por supuesto, a los presos políticos, que ya a estas alturas rebasan los miles. Obviamente hay presos políticos emblemáticos como Juan Requesens, como actualmente el diputado vicepresidente de la Asamblea Nacional Edgar Zambrano, Gilbert Caro y muchos otros que ya se encuentran arrestados por las fuerzas represivas del régimen. No nos olvidemos que en estos últimos días también los miembros de los colectivos han estado buscando mecanismos de amedrentamiento a los diputados. Han procedido a pintar las casas de cada uno de estos diputados, amenazándolos contra la seguridad y contra la seguridad de su familia, colocando con claridad quiénes son los colectivos o un tren comunista, como en algunos casos. Y todos estos actos de amedrentamiento, por supuesto, dejan mucho que desear respecto de que el régimen no tiene, por supuesto, ninguna intención
de solucionar este conflicto por las vías pacíficas. Incluso el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en una conferencia de prensa el día de ayer, mencionó que debido a estos apresamientos ilegales, transgresores del debido proceso, transgresores de los derechos humanos, la solución pacífica a los conflictos de Venezuela se ve cada vez más lejos. Por supuesto que se ve cada vez más lejos, porque no estamos ante un gobierno político tradicional, no estamos ante una dictadura tradicional, estamos frente a una organización criminal, narcogenocida, ligada con el terrorismo internacional, que por supuesto no va a dejar fácilmente el poder, porque el poder es un medio del delito. El poder es el medio por el cual ellos pueden seguir realizando sus acciones delictivas. Y no estamos hablando de grupos pequeños, estamos hablando del Ejército de Liberación Nacional, es decir, la guerrilla colombiana. Estamos hablando de los agentes terroristas del grupo Hezbollah de Irán. Estamos hablando de mercenarios rusos que se encuentran pagados en Venezuela. También estamos hablando de agentes del G2 cubano. Es decir, Venezuela está intervenida, Venezuela está invadida por estas fuerzas de ocupación extranjeras que se niegan a dejar el poder. Y ellos, junto a los militares venezolanos, en este momento vamos a describir de qué se trata y quiénes son los militares venezolanos, son los que controlan el poder y son los que le impiden al mismo Nicolás Maduro a dejar el poder. Nicolás Maduro sabe que si sigue esta situación es muy probable que no salga de esto con vida. Y por eso es que los miembros de Hezbollah, del ELN, de los mercenarios rusos, del G2 cubano, no lo dejan salir a Maduro del poder. Porque si Maduro sale del poder, todos estos agentes del terrorismo y de la guerrilla y del narcotráfico internacional van a tener que salir de Venezuela, y van a tener que salir no solamente perseguidos, sino además perdiendo todos los negocios que tienen con la minería ilegal, con el narcotráfico, con la trata y tráfico de personas en Venezuela. Las Fuerzas Armadas venezolanas controlan a Maduro, sí, claro que controlan el poder, porque tienen la mayoría de los cargos públicos. Son unas Fuerzas Armadas compuestas por más de 2.000 generales. En pocos países se ve esta situación, y por supuesto no en países que tengan 30 o 33 millones de habitantes. 2.000 generales de las Fuerzas Armadas es demasiado. Tienen el dinero del país, porque son ellos los que han hecho los negocios, por ejemplo los negocios del tráfico de gasolina, por ejemplo los negocios de la retención de los productos de importación. Todas las medicinas y alimentos que en muchos casos llegan a Venezuela son decomisados por estos agentes militares y son repartidos entre ellos mismos y por supuesto destinados al mercado negro. Muchos militares tienen el control de las exportaciones de petróleo, muchos militares tienen el control del narcotráfico. Entonces, estos 2.000 generales y muchos otros coroneles y mayores y demás, por supuesto no van a dejar el poder porque van a perder sus negocios. Por tanto, ellos, junto con todos estos agentes que hemos mencionado, van a seguir manteniendo a Maduro en el poder a como dé lugar. Es por eso que los llamamientos por parte de las autoridades nacionales e internacionales en Venezuela, que piden que los militares sigan pasándose al lado correcto, al lado democrático, al lado que apoya la Constitución, es decir, el gobierno democrático de Juan Guaidó, no son muy fructíferos, porque evidentemente muchos de ellos son gente con la que se puede negociar por dinero, pero en muchos de esos casos al final terminan traicionando las negociaciones que se hacen. Es por eso que, por ejemplo, el exdirector del SEBIN, Christopher Figuera, quien desconoció a Maduro, se salió del país y ahora reconoce a Juan Guaidó, está en un proceso de negociación con los Estados Unidos y se le ha levantado a él las sanciones. Entonces, por todo esto, por todo lo que hemos mencionado, es importante recordar que en Venezuela no existe espacio para rendirse, no existe espacio para perder las esperanzas, no existe posibilidad de cambiar de posición y decidir no seguir apoyando a Guaidó, porque la única forma
de salir de este régimen dictatorial es apoyando al gobierno democrático de Juan Guaidó, no por él, no a Juan Guaidó como persona, sino al gobierno, sino a lo que él representa, sino al apoyo internacional que él tiene de casi 60 países. Es ese el camino. Recordemos que esto se está haciendo por la libertad de Venezuela, por dejarles a las futuras generaciones un mejor país. Si te pareció interesante este video, no te olvides dejar me gusta. De igual manera, déjanos tu comentario para poder así mantener un debate permanente sobre esta situación. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para poder recibir todas nuestras notificaciones. En ese sentido, estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.